El rey que obedeció demasiado tarde, Josías y la tragedia de la reforma tardía. La historia del antiguo reino de Judá está marcada por fluctuaciones drásticas entre la fidelidad al pacto divino y la apostasía desenfrenada, pero pocas figuras encarnan la tensión entre la devoción personal y el destino nacional de manera tan conmovedora como el rey Josías. Esta investigación exhaustiva explora la vida, el gobierno y las reformas de este monarca del siglo VII a.C., analizando el complejo entramado sociopolítico del antiguo Cercano Oriente que sirvió como telón de fondo para su reinado. A través de un análisis detallado del hallazgo del Libro de la Ley, la subsecuente purga religiosa y la devastadora profecía de Hulda, este documento desentraña la psicología de un líder que despertó a la verdad cuando el reloj profético ya había marcado el final para su nación. El hallazgo central de este estudio revela que, aunque la obediencia radical de Josías fue históricamente sin precedentes y espiritualmente genuina, la inercia de la decadencia institucional y los pecados acumulados por generaciones anteriores habían cruzado un punto de no retorno teológico e histórico, demostrando que la devoción individual, por muy profunda que sea, no siempre es suficiente para revertir las consecuencias sistémicas de una corrupción prolongada. El declive del imperio neoasirio y el surgimiento de nuevas potencias. Para comprender la magnitud de la obra de Josías, es imperativo situar su reinado dentro del tumultuoso panorama político que caracterizó al antiguo Cercano Oriente durante el siglo VII antes de nuestra era. Durante décadas, el imperio neoasirio había mantenido un dominio férreo sobre la región siro-palestina, imponiendo no solo una pesada carga tributaria sobre sus estados vasallos, sino también una profunda influencia cultural y religiosa que asfixiaba las identidades locales. Sin embargo, hacia la segunda mitad de este siglo, la maquinaria bélica asiria comenzó a mostrar signos inequívocos de fatiga y fragmentación interna, exacerbados por crisis de sucesión y la sobreextensión de sus fronteras militares. Este vacío de poder paulatino permitió que antiguas potencias, particularmente el resurgente imperio neobabilónico bajo el liderazgo de Nabopolassar y la dinastía saíta en Egipto, comenzaran a disputar la hegemonía regional. La atención de Asiria se desvió hacia la supervivencia de su núcleo imperial en Mesopotamia, aflojando su control sobre la periferia occidental y creando una ventana de oportunidad política sin precedentes para reinos pequeños como Judá. Esta coyuntura geopolítica fue el catalizador externo que permitió a Josías concebir y ejecutar un proyecto de afirmación nacional y religiosa, libre de las represalias inmediatas que habrían aplastado cualquier intento de insubordinación en décadas anteriores. La posición estratégica de Judá y la oportunidad de soberanía. El reino de Judá, enclavado en las montañas del sur de Levante, había sobrevivido a las campañas asirias del siglo anterior a costa de su soberanía política y su pureza cultural. Bajo el largo reinado de Manasés, el abuelo de Josías, Judá se había consolidado como un estado vasallo dócil, una política exterior pragmática que aseguró la supervivencia física de Jerusalén pero que resultó en un costo teológico incalculable. Con el repliegue asirio, Josías no solo heredó un trono, sino una posición geográfica estratégica que servía como puente terrestre entre el expansionismo egipcio y las ambiciones mesopotámicas. El joven monarca supo leer los signos de los tiempos, aprovechando la debilidad de sus antiguos amos para expandir la influencia judaíta hacia los territorios del norte, correspondientes al extinto reino de Israel, en un intento de reunificar las 12 tribus bajo la corona davídica. Esta expansión territorial no era meramente una empresa militar o política, sino que estaba intrínsecamente ligada a una agenda teológica de restauración del pacto centralizado en Jerusalén. La audacia de Josías al reclamar estos territorios demuestra una visión de Estado que entrelazaba inseparablemente la independencia nacional con la pureza religiosa, entendiendo que el vasallaje político había sido la puerta de entrada a la idolatría que ahora buscaba erradicar. El legado oscuro de Manasés y Amón. El contexto religioso que Josías heredó al ascender al trono a la edad de 8 años era de una desolación espiritual profunda, resultado directo de las políticas implementadas por sus predecesores inmediatos. Manasés, cuyo reinado duró más de medio siglo, es descrito en las crónicas bíblicas e históricas como el arquitecto de una contrarreforma idolátrica sistemática que deshizo por completo los esfuerzos purificadores de su padre Ezequías. Manasés no solo toleró, sino que patrocinó activamente la introducción de deidades astrales asirias, cultos a la fertilidad cananeos, y de manera más atroz, la reinstauración del sacrificio infantil en el valle de Hinnom. Esta integración del panteón extranjero en los recintos mismos del templo de Yahvé en Jerusalén no fue simplemente una aberración religiosa, sino una declaración política de sumisión total a la cosmovisión asiria. Amón, el padre de Josías, continuó esta trayectoria de depravación durante su breve reinado,
consolidando una cultura de sincretismo institucionalizado donde la adoración al Dios del pacto había quedado marginada, distorsionada o completamente asimilada en un mar de prácticas paganas. La penetración de estas prácticas fue tan profunda que contaminó a todas las clases sociales, desde el sacerdocio oficial hasta las familias rurales, creando una ceguera espiritual colectiva que parecía irreversible. La asimilación cultural y la pérdida de la identidad pactual. La asimilación de elementos extranjeros en la religión judaíta durante el siglo VII a.C. produjo una crisis de identidad sin precedentes en la nación escogida. El pueblo de Judá había perdido el contacto funcional con su narrativa fundacional, ignorando las estipulaciones del pacto mosaico y las advertencias de los profetas que habían clamado en generaciones anteriores. El sacerdocio yavista, que debía ser el guardián de la ortodoxia y la instrucción en la Torá, se había corrompido, compartiendo el espacio sagrado con sacerdotes de ídolos y facilitando ritos de prostitución cultual y adivinación. Esta amnesia teológica significaba que la noción misma de pecado, tal como la definía la ley mosaica, había sido borrada de la conciencia nacional. El pueblo pecaba no por una rebelión consciente contra un código conocido, sino por una asimilación totalitaria a las normas culturales del entorno. Cuando Josías alcanzó la madurez y comenzó a buscar al Dios de su antepasado David, lo hizo en medio de un vacío de conocimiento pactual asombroso. La sociedad judaíta era un edificio carcomido desde sus cimientos, manteniendo una fachada de prosperidad e identidad estatal mientras su alma institucional estaba completamente vendida a las fuerzas espirituales que los profetas identificaban como la causa de la inminente ira divina. La restauración estructural y el hallazgo del documento sagrado. En el 18º año de su reinado, tras haber consolidado su poder y comenzado reformas preliminares, Josías ordenó una empresa de restauración física del Templo de Jerusalén, un esfuerzo que alteraría el curso de la historia bíblica. La tarea de reparar las brechas y limpiar los recintos sagrados, financiada mediante la recolección de fondos del pueblo, representaba un intento inicial de dignificar el culto a Yahvé, aunque todavía bajo una comprensión limitada de las exigencias divinas. Fue durante estos trabajos de albañilería, limpieza y reorganización arquitectónica que el sumo sacerdote Hilcías realizó un descubrimiento trascendental en los recovecos oscuros de la casa de Dios. El hallazgo del libro de la ley, que la erudición moderna asocia fuertemente con una versión temprana del libro de Deuteronomio o una colección central de sus discursos, representó la exhumación de la Carta Magna de la Nación. Este pergamino, probablemente escondido por sacerdotes fieles durante las persecuciones de Manasés o simplemente olvidado en la negligencia de las décadas previas, emergió del polvo como un testigo silencioso pero atronador contra la generación contemporánea. La entrega del rollo al escriba Safán y su posterior lectura ante el monarca constituyeron el momento de colisión entre la revelación objetiva de Dios y la complacencia ignorante de la monarquía judaíta. La naturaleza teológica del libro y su impacto inmediato. La lectura del documento hallado no fue la mera recuperación de un artefacto histórico o un tratado litúrgico obsoleto, sino la reactivación de un tratado de soberanía cósmica. Las palabras que resonaron en la corte de Josías delineaban con precisión clínica las bendiciones de la obediencia estricta, y de manera más alarmante, las maldiciones catastróficas vinculadas a la traición del pacto. El texto presentaba una teología de la retribución inmediata y nacional, advirtiendo que la idolatría prolongada resultaría en el despojo de la tierra, asedio, hambruna y, finalmente, el exilio absoluto. El impacto cognitivo y emocional sobre Josías fue fulminante, al evidenciar la discrepancia abismal entre las prácticas actuales de su reino y las demandas innegociables del Dios de Israel. El rey comprendió instantáneamente que la tolerancia sincrética de sus antepasados no era simplemente un error cultural, sino una traición de alta traición cósmica que había activado los mecanismos de juicio descritos en el manuscrito. La luz de la revelación divina, concentrada en las palabras antiguas, rasgó el velo de oscuridad espiritual, proporcionando al monarca el diagnóstico exacto de la enfermedad terminal que afligía a su nación y provocando una de las respuestas de arrepentimiento más crudas documentadas en la historiografía antigua. La psicología de un monarca ante el decreto de la catástrofe. El rasgado de las vestiduras como símbolo de desolación interna. La reacción física y psicológica de Josías al escuchar las palabras del rollo perdido ofrece una ventana profunda a la mente de un líder confrontado con la ruina inminente de su pueblo. El acto de rasgar sus vestiduras reales no fue una mera formalidad litúrgica, sino la expresión visceral de un terror existencial y un dolor desgarrador. En la cultura del antiguo Cercano Oriente, este gesto comunicaba el colapso del orden normal, el luto por una muerte catastrófica y la humillación absoluta ante un poder superior. Josías experimentó un despertar traumático, la comprensión repentina de que todo el andamiaje institucional que presidía era, ante los ojos de Dios, una abominación merecedora de fuego.
La angustia del monarca nacía de la lucidez de reconocer que las advertencias del texto no eran amenazas vacías, sino la descripción de un veredicto judicial ya en marcha. A diferencia de sus predecesores, que endurecieron su cerviz ante la reprensión profética, Josías internalizó la culpa corporativa de Judá, sintiendo el peso aplastante de la justicia divina sobre sus propios hombros. Esta vulnerabilidad psicológica, este corazón tierno y humillado que las Escrituras alaban, revela a un hombre que amaba a su nación lo suficiente como para aterrorizarse ante la visión de su aniquilación merecida. La carga emocional de liderar una nación condenada a avanzar con una reforma masiva sabiendo que el fin podría ser inevitable impuso una carga psicológica abrumadora sobre la figura de Josías. El monarca se encontró en la dolorosa posición de ser un visionario en un cementerio, intentando resucitar espiritualmente a una nación cuya sentencia histórica ya había sido firmada. Como reformador, debía proyectar autoridad, celo y esperanza inquebrantable, movilizando a sacerdotes, líderes cívicos y ciudadanos comunes hacia un retorno radical a Yahvé. Sin embargo, en el santuario de su propia conciencia, Josías lidiaba con el eco persistente de las maldiciones deuteronómicas y la corroboración profética de la destrucción futura. Esta disonancia cognitiva exigía un heroísmo espiritual extraordinario, trabajar incansablemente por el bien y la rectitud en el presente, sin la garantía de que tales esfuerzos asegurarían la supervivencia a largo plazo de su reino. La tenacidad de Josías ilustra una teología del deber desinteresado, donde la obediencia a Dios se ejecuta no meramente como un cálculo pragmático para evitar el castigo, sino como el imperativo moral supremo, incluso frente a la futilidad histórica. Liderar bajo esta sombra requirió una fortaleza psíquica y una convicción de que la santidad de Dios merecía ser vindicada en su generación, independientemente del colapso inminente que acechaba en el horizonte geopolítico. La paradoja teológica, reforma genuina frente a juicio irreversible. El oráculo de la profetisa Hulda y la inevitabilidad del exilio, la tensión narrativa y teológica de la historia de Josías alcanza su punto crítico en la consulta a la profetisa Hulda, un evento que subraya la primacía de la palabra profética sobre las aspiraciones reales. Cuando el rey envió a su delegación de alto nivel para inquirir a Yahvé sobre las palabras del rollo, la respuesta recibida a través de esta mujer estableció un paradigma inquietante sobre la justicia divina. Hulda confirmó sin ambigüedades la validez de los terrores escritos en el libro, decretando que el desastre sobre Jerusalén y sus habitantes era un hecho inamovible. La razón del veredicto fue explícita: la acumulación de apostasía, la idolatría sistemática y el abandono del pacto habían provocado una ira que no se apagaría. Este oráculo introdujo una realidad teológica escalofriante. Existen umbrales morales en la economía divina que, una vez cruzados, convierten el juicio nacional en una necesidad absoluta para la vindicación de la santidad y la justicia de Dios. La reforma de Josías, aunque pura y abarcadora, se enfrentaba a la realidad de que el arrepentimiento de una generación no puede cancelar automáticamente las facturas históricas acumuladas por siglos de perversión institucional y derramamiento de sangre inocente. La gracia postergada frente a la justicia divina inminente a pesar de la sentencia irrevocable sobre la nación, el oráculo profético incluyó un corolario de misericordia profundamente personal dirigido exclusivamente al rey Josías. En reconocimiento a su corazón contrito, sus lágrimas de genuino arrepentimiento y su humillación inmediata ante la palabra revelada, Dios prometió que el monarca sería recogido en paz con sus antepasados antes de que la tormenta de fuego descendiera sobre Jerusalén. Sus ojos no verían la destrucción y el horror del asedio babilónico. Esta concesión divina establece una dialéctica fascinante entre la salvación individual y la retribución corporativa. La gracia de Dios es operativa y responde sensiblemente al arrepentimiento genuino del individuo, proporcionando consuelo y rescate personal, pero esta misma gracia no anula necesariamente la inercia del juicio histórico sobre estructuras de poder profundamente corruptas. Josías murió en la batalla de Meguido, un evento trágico en sí mismo, pero que funcionó teológicamente como la puerta de escape misericordiosa de Dios antes del holocausto nacional. Su vida deja como legado la lección sobria de que la verdadera piedad debe buscarse apasionadamente como un fin en sí mismo, aceptando que la obediencia tardía, aunque honrada en los cielos, a veces llega demasiado tarde para detener las ruedas de la justicia en la tierra.